Ahora sí, entramos ya en la segunda sinfonía. Lo primero, voy a contar su génesis, de dónde procede, el nombre y sus ideas. La siguiente, sí, por favor. La idea que generó la sinfonía fue un primer poema sinfónico que escribió Mahler en 1888, se llamaba Totenfeier, que significa funerales. Era un poema sinfónico que pretendía describir, sin palabras, claro, lo que diríamos hoy aquí el Día de los Muertos o Todos los Santos o algo así. La obra en la que se basó es esta, Ziadi, que es como llaman en Polonia a este día, a esta celebración. Y el poeta en cuestión era Mickiewicz, este señor, y su obra se llamaba así, Los antepasados. Estos son vivos, pero estos son muertos. Son espíritus o espectros que acuden a visitar a los vivos un día al año. Bueno, él tenía escrito este poema sinfónico y este es el primer movimiento de la sinfonía, pero quería ampliarlo. Y el título Resurrección, que es la única sinfonía a la que Mahler le pone un subtítulo. La Sinfonía de los 1000, eso no es de Mahler, es del empresario que le contrató, no recuerdo ahora en qué ciudad, porque se estrenaba por todas partes. Mahler en vida era programado continuamente, pese a lo que digan los rumores que eso es un mito. Claro que fue reconocido como un buen compositor, un gran compositor, pero sobre todo destacaba por la dirección de orquesta. El poema en el que se basó para poner ese título, subtítulo Resurrección, era de Klopstock, que es un poco anterior a Mickiewicz. Mickiewicz fue un poeta polaco que también peleó por la independencia de Polonia frente a Rusia. Es bastante conocido. Al final parece que murió también envenenado. Mientras que Klopstock pertenece un poco, es contemporáneo de Beethoven, es otro poeta vinculado también a Goethe, a Schiller y a la generación, uno de los mejores alemanes, pero aquí es muy desconocido. Mientras que este señor, esta es la portada de su poema, esta sí se llamaba así, Resurrección. Este es Hans von Bülow, el director de los conciertos de Hamburgo, el primer marido de la esposa de Wagner, la hija de Liszt, y ahora veremos cómo se desencadena esta historia. La siguiente, por favor. Cuando murió Hans von Bülow en el 94, pues hubo un entierro, una ceremonia fúnebre, y ahí escuchó el poema de Klopstock, pero musicado por este personaje que es Karl Heinrich Graun. Karl Heinrich Graun era un músico de los tiempos de Bach, fue director de la orquesta de Federico de Prusia, al que hemos visto en primero, en relación con los pianofortes y esas cosas. Una de las 3 mejores orquestas de los tiempos de Bach en Europa. La música era de él, la letra era de Klopstock, y esto es lo que Mahler escuchó en el funeral de von Bülow. Él tomó solamente las 2 primeras estrofas, estos 8 versos, de ese texto, y añadió unos pocos más, porque en la segunda solo hay coro en el 4º movimiento. Ahora lo mostraré un poco mejor. Aquí hay un autógrafo original. Aquí tenemos a Alma Mahler y unos cuantos datos del manuscrito original. Alma Mahler lo donó a Mengelberg, que era el director del Concertgebouw, después le veremos también. Lo donó en 1920 durante un festival que se hizo en honor de Mahler. Después, la Fundación Mengelberg lo vendió en el 84 a Gilbert Kaplan, al que veremos en un momento también. Él publicó una edición facsímil 2 años después y después, en 2016, más recientemente, se subastó en Sotheby's, en Londres, por la friolera de 4,5 millones de euros. Es la partitura escrita por la que se ha pagado más dinero en la historia. Actualmente está expuesta en el Museo de Arte de Cleveland. La siguiente, por favor. Lo que vemos aquí son 2 autógrafos. Este es del primer movimiento, la primera página. Este es del 5º movimiento, es decir, este es el poema sinfónico original. Y este es el último movimiento que lo escribió con posterioridad. Aquí lo que hay es un detalle de la orquestación, de la instrumentación. Pensé que se vería un poco mejor, pero lo tengo por aquí anotado.
pues 4 flautas, 4 pícolos, 4 oboes, 2 cornos ingleses, 6 clarinetes, 4 fagotes, un clarinete bajo, un contrafagot, 10 trompas, 4 fuera del escenario, después entran 8 o 10 trompetas, 6 en el escenario, 4 fuera, 4 trombones, una tuba, 2 juegos de timbales, percusión completa, 2 arpas, un órgano. Es una de las sinfonías más largas que existen. Y también 2 voces, soprano y contralto, más un coro. Pero es muy curioso, una de estas anotaciones que desde ahí no se aprecia bien, donde pone cuerdas, lo que puso Mahler es todas las que quepan. O sea, por eso a veces la sinfonía se interpreta con 175, a veces con 200. Si el escenario es más grande, entonces eso es lo que dijo. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Aquí hay un detalle de los 5 movimientos, de la estructura de la obra. En realidad, los 5 que tiene van ascendiendo muy poco a poco por una especie de cromatismo cromático. Empieza en do menor, después pasa a la bemol menor, do menor otra vez, re bemol y mi bemol. Por eso a veces se dice que la sinfonía aparece así. Está en do menor, pero también está en mi bemol, por el último movimiento. El primero representa la muerte, la pérdida de los seres queridos. Este es el tema del poema sinfónico de Mickiewicz. El protagonista de ese poema que musicó Mahler, aunque sin texto, pues pierde a su amada, o sea, le deja y se suicida. Y como castigo, la divinidad pues le obliga a permanecer con ella, pero en espíritu, para siempre. El primero representa la muerte, el segundo, que es un lied, son instrumentales. Los 3 primeros son instrumentales. Tiene la forma de un lied alemán, vienés, representa la pérdida de la fe. El tercer movimiento está basado en un milagro, una historia que nos cuenta, no sé si es la Biblia o quién la cuenta, San Antonio de Padua. Esto era en el siglo XIII, creo. Pues estaba predicando y como no le hacían caso, pues se fue al lago que había ahí al lado, cerca a la orilla del mar del lago, y se puso a predicar a los peces. Y automáticamente todos los peces, todas las criaturas marinas acudieron a escucharle. Bueno, esta es la moraleja del... Y él también musicó esto, pero orquestal. Esto eran lieds que proceden de una colección suya, este es el título de Mahler. Y después introdujo un cuarto movimiento muy breve, que dura solo 5 minutos, se llama Luz Primigenia. Ahí es donde entra la contralto por primera vez, y es un movimiento muy breve porque no resuelve el dolor y las preguntas sin respuesta, hay que decirlo claro, que se plantean en los 3 primeros movimientos, pero sirve a la vez de introducción al último, que sí se llama Resurrección, y ahí es donde entra el coro de forma masiva. En realidad, el desarrollo, como dice aquí, comienza de una forma brutal, con la percusión y el tema futuro que aparecerá después. El quinto movimiento está representado aquí abajo, es el más extenso, dura media hora. Ahí, con el texto, respetó escrupulosamente la acentuación y al final duplica todas las veces, digo todas las veces, duplica todas las voces, solo puso coro en la segunda, primer intento, en la tercera y en la cuarta, pero durante toda la obra, y en la octava, pero durante toda la obra solo en la octava. Vemos la siguiente. Este señor es Kaplan, el que he citado antes, pero aquí el que nos hemos... sí se ve, es Leonard Bernstein. 2 días después del asesinato de Kennedy, se le ofreció un concierto de homenaje y lo dirigió Bernstein, y dirigió la Sinfonía Resurrección. La pasaron por la CBS y esto fue una especie de ayuda a la difusión de la obra de Mahler, pero también, no solamente estos 2 personajes, ahora comentaré lo de Kaplan, sino también el hecho de que los LPs por esos años empezaban ya a distribuirse. Hasta que se hizo la primera grabación de la segunda sinfonía de Mahler en long play, pues había que cambiar los discos estos de pasta, que había 11, de laca, 21 veces. Cada 4 minutos había que cambiar el disco y seguir escuchando la obra. Este es Leonard Bernstein, al que vemos aquí abajo dirigiendo. Quizá la luz no permite... ¿Podéis atenuar un poco esta luz de abajo? No lo sé. Sí, un poco más, sí, no pasa. Sí, así se ve mejor. Aquí está en el momento final, glorioso.
Aquí está el día del concierto, mientras que Gilbert Kaplan es un personaje, tenía dinero, un empresario al que le fascinó tanto la obra que se empeñó en dirigirla, de modo que empezó a estudiar dirección y composición y todo lo que hizo falta. Y al final pues ha hecho más de 100 interpretaciones de la segunda en directo, y además de editar el facsímil, este es el que participó en la compra de la partitura, y también la grabó primero con la London Symphony Orchestra y en el 2003 también con la Filarmónica de Viena. La siguiente. Aquí empieza un poco ya la historia propiamente de qué tiene que ver von Bülow y cómo encontró la idea final para poner Resurrección y completar su obra. En el 88 dimite, a veces es obligado a dimitir. En una ocasión llegó a abrir la puerta a su despacho y le habían cambiado la cerradura. Claro, tú no le puedes hacer esto a un personaje y sin decirle nada. Las cosas no se hacen así. Aquí dimitió, pero en septiembre ya le habían nombrado director de la Ópera de Budapest, que era una ciudad de mayor rango. Allí estrenó su primera sinfonía, ya sorprendió al público y le acusaba a la crítica de insertar dentro de sus producciones música popular, música callejera. Se decía que eso era indigno. Todavía 10 años después, en el estreno de la primera sinfonía, hay que ver cómo lo presenta la prensa. Es decir, aquí está Gerd Mahler dirigiendo y de esta trompa gigantesca salen gallinas, sapos, culebras, conejos, cerdos y de todo, pero así en desorden. Y aquí abajo está el público como... ahora daré algún ejemplo. Esto hoy lo oímos y evidentemente no lo oímos así, pero en aquellos tiempos pues era otra cosa. Después de Budapest, que entra en el 88, 3 años después, entró como segundo director en Hamburgo, donde Hans von Bülow, que también era el mejor director, uno de los mejores de la época, como compositor no destacó, pero también era un buen compositor. El caso es que empezó como segundo director y ahí le conoció, podemos pasar a la siguiente, y le hizo escuchar su poema sinfónico original. Y el amigo Hans von Bülow, aquí lo tenemos, pues según se le hizo escuchar al piano un arreglo, se tapó los oídos y le dijo que al lado de eso, Tristán e Isolda era una sinfonía de Haydn, que lo había complicado tantísimo. Esto Mahler no se lo tomó a mal y le siguió guardando el respeto debido, además era su jefe. En la dirección se la cede, de hecho, Hans von Bülow. Iba a muchos de sus conciertos, muchos, y alababa su faceta de director porque era el mejor. Indudablemente era el mejor y esto lo sabía todo el mundo, solo que era judío. Y esto le causó algún problema por el camino. El caso es que aquí empieza ese mito de las palabras de Hans von Bülow, que decía que no era un compositor reconocido como los grandes, pero esto es falso. Bueno, esta es una de ambiente en los años, poco antes de llegar Mahler a Viena, un par de años. Esta es la Orquesta Filarmónica. Podemos ver la siguiente. Esto que tenemos aquí es un autógrafo sobre su segunda sinfonía. Aquí ya había encontrado su tema. Bueno, la ópera de Hamburgo, como dice aquí, le ocupaba todo el tiempo y hasta ese verano del 93 no vuelve al primer poema sinfónico original y a los movimientos intermedios, que son los que resuelve. Por eso he puesto aquí la casita de composición. Tuvo varias, cada año iba a un sitio y eso lo hacía por sistema. Se pasaba el verano componiendo por las mañanas y por las tardes con su familia. Lo resolvió, ese verano resolvió el segundo movimiento, el tercero, también el último, la luz primigenia, este es el Ulrich, pero le faltaba el último y además temía la reacción del público y de la crítica para que no se le comparase con Beethoven, que no se dijese que estaba imitando a Beethoven en la novena sinfonía. Un año después, ese mismo año, muere Tchaikovsky. Mahler dirigió un concierto en su memoria. Podemos ver la siguiente. Y este es un segundo autógrafo a un amigo suyo, otro escritor, poeta, dramaturgo, Arthur Siedl, en el que le cuenta esto, le cuenta cómo ha dado con la idea que necesitaba para concluir
y también el subtítulo, la palabra resurrección. El funeral se celebra en el Cairo, bueno, varios, claro. Y allí, escuchando la página coral de Graun, el director de la orquesta, la música era de Graun, aunque el texto era de Klopstock, pues en un determinado momento escuchó al coro pronunciar estas palabras, resurrección, y los versos que hemos visto antes, y entonces él dice que ahí cuajó. Esto es lo que le cuenta a Siel en este segundo autógrafo, pero los dos son de la segunda sinfonía. ¿Podemos ver la siguiente? Tan que no se atrevía a estrenarla para que no le acusasen de copiar a Beethoven o algo así, que la presentó en primer lugar Strauss, él es Richard Strauss, su amigo inseparable de toda la vida, el judío maldito y el alemán, bueno, perseguido no estuvo, pero fastidiado dentro del régimen de Hitler, claro que estuvo. Hasta donde yo sé, es el único humano que le negó 3 veces a Hitler por teléfono. Lo veremos después. El caso es que la segunda sinfonía fue presentada primero parcialmente, solo los 3 primeros movimientos en Berlín, y dirigía a Strauss. Y unos meses después, a finales de año, en diciembre, ya se presentó completa y ahí dirigía el propio Mahler. Este es el cartel del estreno con Richard Strauss, bueno, del estreno parcial. Ese mismo año muere uno de sus hermanos, Otto Mahler, era repetidor en una ópera de una ciudad alemana, se suicidó. Y un año antes, justo un año antes, había estallado un gran escándalo en Francia, que se conoce como el caso Dreyfus, es muy famoso. Fue un escándalo que involucró al gobierno francés durante una década y que dividió a Europa en dos. Aquellos que decían que el gobierno francés, el Estado, cómo va a mentir, cómo va a robar, cómo va a infringir la ley. Y los que decían que acusaron al pobre Dreyfus, que también era judío, un capitán del ejército francés, de ser él el espía, cuando el espía era un alemán y se sabía quién era. Pero el Estado francés, el gobierno de ese momento, pues esta discusión implicó a toda la intelectualidad europea durante casi una década, y entre ellos, los más determinantes, eran 4 amigos de Mahler, que asistían a sus conciertos y a sus representaciones. Concretamente, quien lo denunció, Picard, pero también Painlevé, 2 veces ministro, también un empresario hermano del primer ministro y también del abogado de Dreyfus, y también Gabriel Pierné, un profesor del Conservatorio de París, al que veremos también después muy rápidamente. Ellos fueron el núcleo y al final, ¿podemos pasar, por favor? Al final, 4 años después, en el 98, por primera vez, Zola, en representación de toda la intelectualidad europea y por extensión, francesa y por extensión alemana, europea, publicó su famosa carta en la portada del diario La Aurora, uno de los de mayor tirada en Francia. Era la primera vez que una portada de un periódico no incluía fotos ni noticias, solo incluía el texto de la carta de Zola, que la firmaban un montón de personajes. Decía, yo acuso. ¿A quién? Al presidente de la República. Esta era la esencia democrática y lo sigue siendo, hasta donde yo sé. Y el caso Dreyfus, aunque Mahler no participó directamente, muchos de sus próximos, muy próximos, y además gente muy importante, un señor que ha sido 2 veces ministro, al final el gobierno francés achantó y reconoció las cosas. Trajeron de vuelta al pobre Dreyfus, le devolvieron sus cargos, la vida que había perdido, eso es irrecuperable. Esto es también parte de la vida de Mahler, y quizá fuera por eso lo del cartel que he citado antes, de empapelar París con un apellido erróneo, casi ofensivo, o también un intento de desplante público que intentaron hacerle. Esto durante el romanticismo era la mayor afrenta que podían hacerle a un compositor. Una vez ha empezado la representación, una vez se han apagado las luces, tú te levantas en público delante de todos y te vas, que es lo que le hizo Nietzsche a Wagner ya desde el comienzo. Después lo veremos muy rápidamente. Bueno, ahora veremos más cosas de la segunda. ¿Podemos pasar?